hacia el exterior, pero lo más importante es hacer la siguiente consulta. ¿Usted considera que es necesario que se pueda ampliar o que se amplíe el presupuesto de seguridad para contratar más policías, para contratar más personal, para más equipo, para armas, para la policía militar? ¿Cuál es su punto de vista, don Roberto, para la radio que es La Voces? Muy buenos días. Yo creo que lo más importante es la seguridad de los ciudadanos, pero tiene que ser efectiva también, porque si no entra la frustración. Sí es una obligación y yo estoy de acuerdo en hacer crecer la policía. Los militares tienen que ir retirándose y eso ha sido una estrategia del mundo. Los militares se van retirando cuando han dado apoyo y al final quedan únicamente la policía. Me imagino que aquí se necesita mucho más cantidad de policía, que lo que podrían hacer es integrar militares que están haciendo no mucho, ¿verdad? Porque hay muchos que no están y se pasan a la policía. Pero sí el presupuesto es necesario, pero como decía la ministra, hay que ver de dónde se saca ese dinero. Eso es lo más importante. Ahora, don Roberto, ¿y la tasa de seguridad entonces en qué quedaría si se habla de que no son ni siquiera fiscalizados los ingresos y en la medida que se venda o se hagan más trámites comerciales hay dinero? Eso de trámites comerciales no le entiendo qué quiere decir, Puedo porque decir mientras... no hay mucho trámite comercial en el gobierno. Al final lo que siento yo es de que sí se... Mire, yo lo voy a ser sincero. A la gente no le gusta lo que, como yo hablo algunas veces, pero a los empresarios privados que son la oligarquía de este país. Es necesario eliminar los beneficios que tienen las comidas rápidas, que tienen un montón de sectores, que si usted suma y pregúntele a la gente del FOSDE como Díaz Burdet, y le va a estar diciendo que anda entre los 20 y los 50 mil millones de lempiras. Si nosotros eliminamos ese tipo de beneficios que tiene un grupito de oligopolio en este país, no necesitaríamos estar preocupados de aumentar presupuestos. El presidente de la República debe tomar decisiones, así como tomó decisiones claras en función del narcotráfico, como tomó decisiones en la seguridad de la ciudadanía, también deben tomar decisiones sobre lo que no ha sido correcto. La privatización no necesariamente es lo correcto. Al final lo que necesitamos es, ¿qué pasa con la ENE? ¿Le estamos arreglando la ENE a todo el mundo, a la empresa privada de Honduras? Porque se disfrazan muchas veces con colombianos o se disfrazan muchas veces con americanos. Se disfrazan, hacen en paraísos fiscales, hacen empresas, no se sabe quiénes son los socios. Entonces, al final lo que necesitamos es que ya se ejecute correctamente el presupuesto y que el presidente tenga la capacidad que la tiene y la fuerza para tomar decisiones heroicas por el pueblo hondureño. Pero se lograría la ampliación del presupuesto, Roberto. Usted no necesita ampliarlo, si quiere amplíelo, pero tenga alguna forma para que no haya un proceso de quiebra del gobierno. Bien, esta situación de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se visualiza la renuncia de su jefe, el segundo a bordo? Bueno, voy a decir una cosa, ha sido una persona que yo conozco desde hace muchos años, porque he sido muy amigo de su papá y de su mamá, y yo creo que son gente, su familia son gente muy honorable, son gente que tienen el valor de actuar como un buen militar. Él tiene la posibilidad de salir adelante en la vida política también una vez que se retire, y en función de eso, pues aquí hay muchas opciones que valen la pena y una mezcla militar-política no es una mala idea. Sí, para muchos esto es un golpe técnico, lo que se conocía como golpe de barracas en el pasado, eso es lo que han dicho algunos entendidos en la materia, ingeniero. Yo no soy militarista en ese sentido como analista, ni mucho menos de política, pero le voy a decir una cosa, desde Carlos Flores se rompió el asunto de las promociones. Ahí brincaron promociones en ese gobierno, entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el escándalo? Si ya hay, de hecho, algo definido desde hace muchos años, cuando estaba el ingeniero Flores en el gobierno. Además, al final, lo que se está visualizando, según me cuentan gente que conoce la parte militar, que para el 2020-2021 la cúpula de las Fuerzas Armadas será aquellos que se graduaron en el liceo militar con el actual presidente de la República. Ahora, esto nunca había ocurrido en las Fuerzas Armadas, ingeniero, es primera vez que se da una renuncia por parte de un alto jerarca. Sí, es posible, no me he fijado en ese sentido,
Pero es normal también, él tiene su forma de pensar y actuar. Y hay que permitirle el derecho, como usted puede renunciar mañana a un ministro. O sea, un escándalo sobre esto no debe llevarse a cabo. ¿No se podría considerar un cisma entonces al interno de las Fuerzas Armadas si partimos de que se les ha cuestionado su posición política porque dejaron de ser el brazo armado y ahora son plegados a un gobierno? Bueno, todos son plegados a un presidente, pero todos son plegados también a una estructura internacional que cuida a los países como los nuestros. Yo no estoy muy de acuerdo en los gastos excesivos de militar en la parte de equipo, porque ese es un portaavión de Estados Unidos. Aquí hay tal Palmerola. El día que a alguien se le ocurra invadir a Honduras, pues Palmerola se subleva en contra de ellos y trae mucho más militares americanos para defender a Honduras. Entonces, la parte militar de gasto es suficiente. Yo creo que debemos de asistir a la parte civil, pero con cuidado, dándole los beneficios que necesita el pueblo hondureño. ¿O será esto el resultado, ingeniero, de lo que se viene señalando, la politización que hay al interno de las Fuerzas Armadas? Yo no siento la politización, ¿sabe por qué? Porque yo siento al presidente que es graduado del Liceo Militar, en cierto sentido, más militar que político. Es decir, esto es un desbalance porque se habla de un gobierno civil, y entonces ¿cómo es que se está fortaleciendo? Hay una policía militar del orden público, están pidiendo más presupuesto y todo. Sí, ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que es mejor continuar con eliminar la policía militar o regresarla a los batallones y quedarse y fortalecer la policía civil con jefes que se han sido graduados en las escuelas de policía y con una estructura policial. Lo que no se debe pasar por alto el interno de las Fuerzas Armadas, pero hasta dónde este conflicto puede perjudicar la parte política o la parte económica del gobierno. Toda la vida ha habido ese problema. Lo que pasa es que ustedes los jóvenes no se recuerdan. Al final, siempre cuando viene una remoción o pasar a una promoción a nivel de mando, siempre ha habido problemas. Hoy no hay golpes de Estado. Hoy lo que hay es una transformación de las Fuerzas Armadas. Son gente más preparada, educada, bilingües, con profesiones, pero ellos se están preparando más bien para la salida de ellas, no para la quedada. Y aquella liga que se daba natural entre Partido Nacional y Fuerzas Armadas, recordamos en la época del 65, 63, golpe de Estado. ¿Eso en qué medida sigue al interior? ¿Hay gente que todavía sigue esas líneas partidarias? No, ya no. Ya usted nota que ya los militares, antes, Coronel General Montoya, Moca, todos amigos de uno, combinábamos vida social con vida política. Hoy no, hoy los militares están bastante separados de la estructura política. Bien, el caso